Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, un giro inesperado en el mundo del espectáculo turco que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres fan de las telenovelas turcas, de esas historias que te atrapan desde el primer minuto y te roban el corazón, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar un giro sorprendente, algo que nadie vio venir, y que involucra a la talentosísima Demet Özdemir en el drama que rodea a nuestro querido Can Yaman. Así que si todavía no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón rojo de suscribir para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Prepárense porque esto se pone bueno. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, y su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, fue simplemente explosiva. La pareja conquistó a audiencias de todo el mundo, y las especulaciones sobre una posible relación fuera de cámaras no se hicieron esperar. De hecho, por un tiempo muchos creímos que esa chispa que veíamos en la serie se había trasladado a la vida real. Sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices, las entrevistas donde se lanzaban piropos, todo alimentaba esa fantasía romántica. Y no los culpo, nosotros también caímos en el encanto. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, la realidad a veces es mucho más compleja de lo que parece. Can Yaman ha estado en el ojo del huracán últimamente, envuelto en una serie de controversias y polémicas que han puesto a prueba su imagen pública. Desde sus declaraciones un tanto controvertidas hasta su enfoque en proyectos internacionales, ha habido un torbellino de noticias que lo han mantenido en el centro de atención, y no siempre de la mejor manera. Y aquí es donde entra Demet Özdemir de una forma que pocos anticiparon. Durante mucho tiempo se asumió que Demet y Can mantenían una relación cordial, quizás incluso una amistad cercana, dada la intensidad de su trabajo juntos. Sin embargo, las últimas noticias sugieren que Demet ha tomado una decisión que podría ser interpretada como un giro de 360 grados en su relación con Can y, más importante aún, en su propia trayectoria. Se habla de un distanciamiento, de una elección profesional que pone una distancia considerable entre ella y el actor. Y lo más intrigante es que este distanciamiento no parece ser una simple coincidencia, sino más bien una estrategia calculada. A ver, profundicemos un poco en el contexto. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, ha estado enfocándose mucho en su carrera internacional, especialmente en Italia, donde ha ganado una popularidad inmensa. Ha participado en producciones italianas, ha estado en programas de televisión, y su imagen ha evolucionado. Si bien esto es positivo para su carrera, también ha generado cierta distancia con sus raíces turcas y con el público que lo vio nacer. Y junto con esta expansión internacional, han surgido rumores y críticas sobre su comportamiento, sus declaraciones y su aparente arrogancia, algo que para muchos fans turcos ha sido una decepción. Ahora pensemos en Demet Özdemir. Ella, por su parte, ha mantenido una carrera sólida y ascendente en Turquía. Ha elegido proyectos ambiciosos, ha demostrado su versatilidad como actriz, y ha cultivado una imagen muy positiva y profesional. Su enfoque ha sido más discreto, más centrado en el trabajo y en mantener una conexión genuina con su audiencia turca. Y es precisamente en este punto donde el giro se vuelve fascinante. Se rumorea fuertemente que Demet Özdemir ha estado tomando decisiones profesionales que la alejan de cualquier asociación directa con Can Yaman o con los proyectos que él representa. Hablamos de rechazar ofertas de trabajo conjuntas, de evitar apariciones públicas donde ambos pudieran coincidir, e incluso de tomar rumbos artísticos diametralmente opuestos. Esto no es solo un no a una oferta específica, sino una declaración de intenciones. Es como si Demet, al ver el rumbo que ha tomado la carrera y la imagen de Can, hubiera decidido trazar su propio camino, uno que no esté manchado por las controversias o por la sombra de las polémicas que rodean al actor. ¿Y por qué digo que es un giro sorprendente? Porque muchos esperábamos, quizás de forma romántica, verlos colaborar de nuevo, o al menos mantener una relación de camaradería sólida. Su química era innegable y la nostalgia por Erkencikus sigue muy presente. Pero parece que Demet, con una visión muy clara de su futuro, ha decidido que su propio crecimiento y su reputación son prioritarios. Ha optado por una independencia profesional y personal que la distingue. No se trata de que Demet odie a Can o que exista una enemistad abierta, sino más bien de una elección estratégica.
Es un gracias por el viaje, pero ahora voy por mi cuenta y no quiero que mi camino se cruce con el tuyo en este momento de tu trayectoria. Este movimiento de Demet Özdemir es, en cierto modo, un acto de empoderamiento. Demuestra que no necesita de la sombra de Can Yaman para brillar, y que está dispuesta a tomar decisiones difíciles para proteger su carrera y su imagen. En el competitivo mundo del entretenimiento, esto es fundamental. Las alianzas pueden ser poderosas, pero la autonomía lo es aún más. Pensemos en las implicaciones. Si Demet Özdemir decide activamente distanciarse de Can Yaman, esto envía un mensaje claro a la industria y a los fans. Señala que ella es una artista independiente con sus propios objetivos y que no está dispuesta a verse arrastrada por situaciones que considera perjudiciales. Esto para muchos eleva aún más su estatus. La vemos como una profesional inteligente que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y no es solo una cuestión de rechazar proyectos. Se habla de que Demet ha sido muy cuidadosa con la forma en que maneja las preguntas sobre Can Yaman en entrevistas. Si antes podía mostrarse un poco más abierta, ahora parece que sus respuestas son más neutras, más profesionales, centradas en su propio trabajo y en sus próximos proyectos. Es una forma de redirigir la atención, de asegurarse de que su nombre esté asociado con sus logros, no con los dramas de otros. Además, este giro puede interpretarse como una forma de limpiar su nombre, por así decirlo. Si Can Yaman se ve envuelto en controversias, y Demet Özdemir sigue apareciendo a su lado o en proyectos similares, es inevitable que parte de esa polémica se traslade a ella por asociación. Al tomar distancia, Demet se protege de ser arrastrada por esas olas negativas. Es una jugada muy inteligente desde el punto de vista estratégico de la imagen pública. Y todo esto mientras Can Yaman sigue su camino internacional, con sus éxitos y sus polémicas. El contraste entre sus trayectorias es cada vez más marcado. Can busca consolidarse en mercados extranjeros, asumiendo roles que a menudo son más arriesgados o de acción. Demet, por su parte, parece estar afianzándose en el mercado turco con dramas y comedias románticas que siguen resonando con la audiencia local, y explorando proyectos que, si bien pueden ser ambiciosos, son cuidadosamente seleccionados. Podemos especular mucho sobre las razones exactas detrás de esta distancia. ¿Fue una decisión de Demet por iniciativa propia? ¿Hubo algún incidente específico que la llevó a tomar esta postura? ¿O es simplemente la evolución natural de dos carreras que tomaron caminos diferentes? Lo que sí es innegable es que hay un patrón claro de separación, y que Demet Özdemir parece estar liderando este distanciamiento de forma activa y consciente. Este giro es, sin duda, una de las noticias más comentadas en el fandom turco y entre los seguidores de estas estrellas. Genera debate, análisis y, por supuesto, mucha curiosidad. ¿Qué significa esto para el futuro de la industria? Veremos a Demet Özdemir en proyectos internacionales de gran envergadura por su propio mérito, sin necesidad de asociarse con actores que buscan ese mismo mercado. ¿O continuará consolidando su poder en Turquía, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la televisión y el cine? La verdad es que el mundo del espectáculo es un ajedrez constante, donde cada movimiento cuenta. Y el movimiento de Demet Özdemir, este giro sorprendente, nos muestra a una artista que está tomando el control de su destino profesional de una manera admirable. Ha decidido priorizar su crecimiento, su imagen y su integridad artística. No está interesada en formar parte de dramas ajenos, sino en construir su propio legado. Y para nosotros como espectadores y seguidores, este tipo de historias son fascinantes. Nos muestran la complejidad del mundo del entretenimiento, las decisiones difíciles que toman los artistas, y cómo a veces el mayor éxito reside en el coraje de seguir tu propio camino, incluso cuando eso significa alejarte de lo que fue exitoso en el pasado o de personas con las que compartiste momentos importantes. Así que, mis queridos amigos, el giro de Demet Özdemir en el drama que rodea a Can Yaman es una historia de independencia, de visión estratégica y de una artista que está redefiniendo su propio camino hacia el estrellato. Ella ha demostrado que no necesita de nadie más para brillar, y que su talento y su determinación son suficientes para conquistar cualquier escenario. En resumen, hemos hablado de la increíble química que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron en Erkencikus, de las controversias que han rodeado a Can Yaman últimamente, y de cómo Demet parece haber tomado la decisión consciente de distanciarse profesional y personalmente. Este movimiento es visto como un giro sorprendente, una muestra de independencia y una estrategia inteligente para proteger su carrera y su image. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto.
¿Qué opinan de la decisión de Demet Özdemir? ¿Creen que ha sido un movimiento acertado? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, bajo circunstancias diferentes? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de las telenovelas turcas y de estos dos grandes actores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de todos nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.